Ya, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Muy bueno. Habíamos visto los tres primeros casos para levantar indeterminaciones. Cuando se tiene determinación de infinito menos infinito o cero por infinito, se tiene el primer caso de indeterminaciones. La forma de resolver ese primer caso es antes de reemplazar los valores y hallar el valor del límite. Antes de reemplazar valores hay que hacer una operación. Puede ser sacar un factor común, simplificar algo del numerador con denominador, o puede ser aplicar la multiplicación y división por un binomio conjugado, algo así para eliminar, por ejemplo, las raíces. Y ya se iría a la indeterminación. ¿Listo? Después, el segundo caso ocurre cuando se tiene un resultado que es cero entre cero. Para ese segundo caso, lo que hay que hacer es factorizar numerador, factorizar denominador, simplificar algo del numerador con el denominador y ya se fue la indeterminación. El tercer caso es cuando se tiene división de infinito entre infinito. También es una indeterminación y para ese caso, lo que tenemos que hacer para resolver es dividir cada término del numerador y dividir cada término del denominador entre la variable con el máximo exponente. Hacen eso, se simplifica y se eliminó la indeterminación. El cuarto caso es el que vemos cuando tiene una forma, el resultado del límite tiene una forma de infinito. ¿Está? Se tiene una forma de infinito elevado a cero, o cero elevado a cero, o uno elevado a infinito. En ese caso, lo que se hace es tomar la propiedad de una función elevada a otra función es igual a el número e elevado al logaritmo natural de la función elevada a la otra función. Y por propiedades de logaritmos y de exponentes, el exponente se baja como una grada delante del logaritmo. Entonces, g a la x, que es el exponente, se baja delante del logaritmo y se tendría el número e elevado a g de x por el logaritmo natural de la función f de x. ¿Ya? Con eso ya se resuelve o se eliminan las indeterminaciones y se tiene que el límite de la función f de x elevado a g de x cuando x tiende a equivale a e elevado al límite de g de x por logaritmo natural de f de x. Con ese reemplazo, entonces ya se elimina la indeterminación. No vamos a entrar en profundidad en este cuarto caso, porque ya hasta el tercer caso nada más vamos a dar el examen. Tiene una semana para asimilar lo que hemos visto hasta el día viernes y de eso vamos a dar el examen de este fin de semana. ¿Ya? Continuamos. Sin embargo, continuamos. Aquí está. Hay algunos límites notables. ¿Qué significa límites notables? Que el resultado tenemos que responderlo tal como nos pregunta o nos saluda, ¿no? Nos dicen buenos días, tenemos que responder buenos días. Nos dicen buenas tardes, respondemos buenas tardes. Buenas noches, respondemos, sin pensarlo demasiado. Por eso son notables. Es así que el logaritmo, digo, el límite cuando x tiende a cero de la función seno de x sobre x, su límite es uno. Eso es un límite notable. El límite de uno menos coseno de x sobre x cuando x tiende a cero es cero. El límite cuando x tiende a cero de uno más x, todo eso elevado a uno sobre x, eso nos da como resultado el número e, el antilogaritmo neperiano o el número e. El límite cuando x tiende a infinito de uno más uno sobre x y todo eso elevado a la x también es la definición del número e. Entonces hay varias formas de calcular el número e, fíjense, cuando x tiende a cero y cuando x tiende a infinito. Después, el límite cuando x tiende a infinito de uno menos uno sobre x, todo es elevado a x, miren cómo varía, solo varía el signo. Cuando es menos, entonces lo que hallamos es e a la menos uno, es decir, uno sobre e. Después, el límite cuando x tiende a infinito de uno más un número a sobre x elevado todo eso a la x es e elevado al número a.
Hay pequeñas variaciones, pero los resultados son así conocidos y se los puede encontrar en un solo paso. Por ejemplo, si fuera límite cuando x tiende a infinito de 1 más 7 sobre x y todo eso elevado a x, el resultado es e a la 7. Si ya era 7, entonces va a ser e elevado a la 7. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es también e elevado a la a. Límite cuando x tiende a 0 de a elevado a x menos 1, todo eso sobre x es logaritmo natural de a. Y el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 sobre x nos da el número 1, porque sería el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Son propiedades de logaritmos. Si gustan, les voy a pasar tablitas de logaritmos, de propiedades de logaritmos, para que conozcan también esos resultados notables. ¿Ya? Ahora, ya al finalizar el tema de límites, hay unos conceptos como el de continuidad. Un momento, aquí está. Continuidad de una función. Sea cualquier función f de x una función definida alrededor de un punto x, alrededor, pero tal vez no en el punto x. Va a ser continua cuando f de x va a ser continua cuando x tenga un valor x sub 0, si es que cumple los siguientes requisitos. Que la función f de x exista cuando en lugar de x reemplacemos x sub 0. Si existe la función f de x sub 0, entonces la función va a ser continua en x sub 0. ¿Ya? Si el límite de f de x sub 0, cuando x tiende a acercarse al valor de x sub 0, existe, entonces ahí también la función es continua, ¿ya? Y después, cuando el límite de la función f de x, cuando x tiende al asumir el valor de x sub 0, el límite de f de x va a ser f de x sub 0. Entonces, si existe f de x sub 0, el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 va a ser f de x o f de x sub 0. ¿Ya? Un ejemplo, miren, en esta función f de x, cuando x es distinto de menos 3, es x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Si sacamos el límite de x, miren, límite de x cuando x tiende a menos 3. Menos 3 al cuadrado es 3 al cuadrado, 9 menos 9, 0. Aquí abajo, 3 menos 3 más 3, 0. 0 entre 0 es una indeterminación, ¿ya? Entonces, cuando la función es distinta de x igual a menos 3, entonces este va a ser el valor de la función. Para cualquier valor distinto a x menos 3 va a existir, pero cuando el valor sea igual a x menos 3, la función vale menos 6. Si nosotros levantamos esta indeterminación, ¿cómo sería? A ver, miren, imagínense lo siguiente. Se había arruinado la puntita, se cayó. Entonces, miren, el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado menos 9, todo eso sobre x más 3. Si nosotros reemplazamos valores de x igual a menos 3, el límite sería menos 3 al cuadrado menos 9 sobre menos 3 más 3. Esto hemos dicho 0 entre 0, lo que es una indeterminación. Para levantar esa indeterminación, el límite cuando x tiende a menos 3 va a ser de esta función, factorizamos x más 3 por x menos 3, todo eso entre x más 3, y ahí podemos simplificar, ¿no es cierto? Se trata del primer caso del segundo caso, 0 entre 0, entonces hemos factorizado un numerador, hemos simplificado un factor de ese numerador con el denominador y hemos encontrado una función equivalente. El límite cuando x tiende al valor de menos 3 es x más 3.
Ahora sí podemos reemplazar el valor de x igual a menos 3 y el límite es menos 3 más 3, perdón, menos 3, menos 3. Aquí me estoy equivocando, tienen que corregirme. Aquí era menos y ahí es menos. Ya, ahora sí. Aquí era menos y aquí era menos. Menos 3, el límite es menos 6. Entonces, miren, la función que no era continua en x igual a menos 3 no era continua, no existía para x igual a menos 3. Nosotros hemos hallado el valor de la función cuando x se aproxima a menos 3, levantando la indeterminación y la hemos vuelto continua a esta función. Que miren, para x igual a menos 3 nos sacaba 0 entre 0, que era una indeterminación. Entonces, cuando x vale menos 3, la función vale menos 6, este valor del límite. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirven conocer los métodos para levantar indeterminaciones. Para que una función que no es continua en un punto, por ejemplo, este menos 3, la podemos volver continua. Decimos, para todos los valores de x que sean distintos a este menos 3, esta es la función. Pero específicamente para x igual a menos 3, la función vale menos 6. Eso lo hemos hallado con el límite. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve para volver una función continua. Hemos hallado el valor de la función para ese punto de x igual a menos 3. ¿Listo? Vamos a continuar. Hay unos ejemplos de discontinuidad. Una función es discontinua, inevitable o no removible para este valor cuando x vale 0. Porque miren, nos aproximamos por izquierda y el valor se va a menos infinito. Nos aproximamos por derecha y el valor se va a y igual a infinito. Entonces, por un lado, se va a un valor f de x se aproxima a menos infinito. Y cuando nos aproximamos por derecha, f de x se aproxima a infinito. Entonces, por izquierda y por derecha tiende a dos valores distintos, ¿no es cierto? Ahora, como en el caso anterior, podemos nosotros evitar una discontinuidad. Por ejemplo, para esta función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, para x igual a 1, si reemplazamos acá y acá, tendríamos 1 menos 1 sobre 1 menos 1 es 0 entre 0. Eso es una indeterminación. Entonces, cuando x vale 1, esta función que está remarcada en el cuadro celeste produce una indeterminación. Entonces, va a existir el valor de y para toda la función, excepto acá, excepto en y, digo en x igual a 1. Si nosotros levantamos la indeterminación, y hagámoslo, vamos a hacer límite cuando x tiende a 1 de la función g de x, que es x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, va a ser el límite. Como hemos sacado indeterminación 0 entre 0, ¿cómo levantamos la indeterminación, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Cómo levantamos la indeterminación? Factorizando. Factorizando. Factorizamos el numerador. Factorizando el denominador también, simplificando un factor del numerador con un factor del denominador y se va la indeterminación. Entonces lo escribimos. Cuando x tiende a 1, factorizamos numerador, es diferencia de cuadrados, va a ser la suma de las raíces por la resta de las raíces. Raíz de 1 es 1, raíz de x al cuadrado es x. Todo eso entre x menos 1. Ahí observo que el factor x menos 1 lo puedo simplificar con el denominador y vamos a tener el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Ahí yo puedo reemplazar valores de x igual a 1 y el límite va a ser 1 más 1 igual a 2. Entonces, cuando x es 1, y vale 2.
¿Cómo hago que esta función sea continua? Escribo de esta manera. La función g de x es igual a, así en dos partes. Digo, x al cuadrado menos uno sobre x menos uno para o cuando x es distinto de uno. Cuando x es igual a uno, ¿cuánto nos salió el valor de la función? Jóvenes, cuando x Dos. es igual a uno, ¿cuánto tendría que ser? 2. Entonces, ahí hemos Dos. dado la indeterminación. Hemos dicho, esta función g de x, esta de esta línea, tiene dos comportamientos. En toda la línea, excepto en x igual a uno, se comporta de esta manera, ¿ya? Para todo x que sea distinto a uno. ¿Por qué? Porque en x igual a uno, esta función produce indeterminación cero entre cero. Entonces, cuando nosotros levantamos la indeterminación, calculamos para x igual a uno cuánto vale y, e y valió 2, ¿no es cierto? Entonces, hemos levantado la indeterminación y eso nos ayuda a retirar o remover la discontinuidad en x igual a uno para este caso, ¿ya? Y funciones continuas en toda la recta real son aquellas que, miren, tiene esta hasta, desde x menos infinito hasta x igual a cero, es una línea recta, miren, es una línea recta, y aquí está su función, x más uno para todo x menor o igual que cero. A partir de x igual a cero, ya va a tener el comportamiento que yo lo voy a pintar de color verde. Entonces, a partir de x igual a cero, tiene la forma de una especie de parábola, una ecuación de segundo grado. En cambio, en esta parte, hasta x igual a cero, es una recta, una línea recta que tiene la fórmula y igual a x más uno. A partir de x igual a cero, esta curva verde tiene la fórmula x cuadrado más uno. Y o f de x es igual a x cuadrado más uno. Ya, entonces, en esta función tiene dos partes, ¿no? La voy a volver a hacer ahora toda la función con color rojo. Tiene esta parte y a partir de x igual a cero se convierte en esta curvita. ¿Ya? Esta otra de acá es la función trigonométrica del seno de x. Es una función que va como un oleaje. Toda la vida tiene una cima, tiene un valle, tiene una cima, tiene un valle, y así sucesivamente. Se repite cada eh, pi, ¿no es cierto? Y esas son funciones continuas que continuas se puede entender como que no es necesario levantar el bolígrafo para pintarla o no es necesario levantar el lápiz para pintar esa función. ¿Listo? Vamos a continuar. Y ahora ya con esta diapositiva terminamos todo lo que son límites. Necesito un poco de atención porque justo con esta diapositiva comenzamos también el siguiente tema, que es el de derivadas. Vamos a ver ahora lo que son los incrementos infinitesimales. Pueden ver la gráfica, jóvenes, que pueden observar. Tenemos acá esta función f de x. ¿La ven? ¿La de morado? Sí. Sí, la ven, perfecto. Entonces, ahí en esa función f de x, eh, tengo- ya ahora sí, ya la puse. Entonces, en esta función f de x, quiero que observen lo siguiente. Tenemos la función f de x, esta de morado. Quiero que me digan cuánto vale y cuando x vale x sub 0.
¿Cuánto vale Y? Para saberlo, levanto una paralela al eje Y hasta chocar con la función y a partir de ahí trazo una paralela al eje horizontal hasta chocar con el eje Y. Entonces, a partir del valor de X, reemplazo en la función, reemplazo en la ecuación de la función y obtengo el valor de Y. Va a ser f, la función f de x sub 0, es decir, en lugar de cada x, reemplazo x sub 0. ¿Listo? ¿Cuánto va a valer y cuando x valga x? Entonces, reemplazo el valor de x en la función, eso significa levanto una línea, choco a la función y veo cuánto me sale el valor de y. Este va a ser el valor f de x. ¿Listo? Entonces, fíjense, el límite de la función f de x, cuando esta x se aproxima al valor de x sub 0, el límite, ¿qué significa? Que el valor de la función f de x va a ser f de x sub 0. A ver, a ver, a ver. Nos vamos a aproximar a este punto de acá. Voy a colocar con rojo. Ahí está, con rojo. A este punto mágico nos vamos a aproximar. ¿Listo? Nos vamos a aproximar con el sentido de esta flecha. Cuando x se aproxime al valor de x sub 0, cuando x se aproxime al valor de x sub 0, ¿cuánto va a valer f de x? F de x, miren, cuando x está acá, f de x se llega acá. Cuando x esté acá, f de x llega ahí. Cuando x esté aquí, f de x llega ahí. Cuando x esté aquí pegadito a x sub 0, f de x ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima al valor de f de x sub 0. ¿Está entendido eso, jóvenes? Sí. Ya están dudando. Voy a borrar todo. Pues vamos a ver unas ¿Podría ecuaciones. explicarlo una vez más, por favor? ¿Ya con dibujitos o sin dibujos? ¿Está bien con dibujos? Con dibujo, licencia. Ya, está bien. Ya está. Ya está preparada la cancha. Ahora vamos a hacer con verde. Miren, cuando x está acá, para hallar el valor de f de x, trazo arriba y llega a este valor, ¿no es cierto? Pero si x se aproxima a x sub 0, imaginen que se aproximó acá. Subimos, choca con la función y llegamos a este valor. ¿Ya? Gráficamente nosotros levantamos una recta paralela al eje vertical, choca con la función y a partir de ahí una recta paralela al eje horizontal y llegamos al valor de f de x. ¿Cierto? Eso es gráficamente, pero analíticamente, si tuviéramos la función f de x igual a 2x más 5, imaginen que cuando x sea 10, reemplazo aquí 10, ¿no? 10. 2 por 10 es 20, más 5 me va a salir 25. Si bajo aquí, si x fuera 6, por ejemplo, llega y se acerca ahí. F de x igual a 6 va a ser 2 por 6 más 5. Eso es 2 por 6, 12, más 5 sale 17. ¿Ya? Entonces, cuando x llega, se aproxima tanto a x sub 0, va a subir ahí, va a proyectar, y miren, el resultado de f de x se está aproximando, f de x se aproxima al valor de x sub 0. ¿Ya? Quiero que vean nuevamente. Cuando voy a hacerlo con color, un color que resalte, con este fucsia. Cuando el valor de x se aproxima al valor de x sub 0, el valor de la función f de x
se aproxima al valor de f de x, 0. ¿Ya? Es lo que nos dice acá. El límite de la función f de x, cuando x tiende al valor de x sub 0, esta función tiende a asumir el valor de f de x sub 0. ¿No? Eso. Después, el límite de la función f de x menos f de x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, es 0. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Ahora estoy hablando de otras cosas. Voy a volver a borrar eso que hice. Si gustan, ustedes mantengan ese gráfico original que teníamos. Sáquenle una captura ahí, lo pueden hacer por partes, porque es bueno tener por partes cómo ha ido evolucionando esta explicación que les estoy dando. Por eso les mandé el video. Estaba denso, ¿no ve? Peor todavía para los que vieron mientras estaban en el trabajo, pero les agradezco que se hayan esforzado en poder verlo, porque eso es prepararse para la clase que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, voy a borrar. Ahora sí voy a borrar. Espero que ya hayan sacado captura o hayan copiado. Listo, voy a borrar nuevamente porque yo tengo una animación que hice para que me entiendan mejor. Tengo que hacerme entender, ¿no es cierto? Entonces, yo he preparado una animación. Espero que la entiendan. Porque puede que alguien no haya entendido en esta segunda explicación. Puede que otra persona no haya entendido en la tercera, en la cuarta. Entonces, para no estar borrando cada rato, yo ya me adelanté y lo hice en digital. Ya está. Miércoles, cuesta borrar la pizarra. Ya está. Esto más lo voy a borrar. Listo. Dejo mi lápiz listo acá. Entonces, tenemos, tenemos nosotros lo siguiente. Pero, aquí está. Tenemos lo siguiente. Cuando x se aproxima al valor de x sub 0, el valor de f de x va a ser aproximarse a f de x sub 0. ¿No es cierto? Si reemplazamos los valores, vamos a obtener este valor de acá. Ahora miren aquí lo que les estoy mostrando. Dice, el límite, el límite cuando x se aproxima al valor de x sub 0, es decir, cuando tengamos x sub 0, el valor de f de x menos f de x sub 0 va a ser 0. ¿Han entendido eso? ¿Han entendido eso, jóvenes? ¿Qué es f de x Mm, menos x sub 0? más, más o menos, Más o menos, ¿no ven? Ya está bien, tienen que ser así sinceros. A ver, no quiere soltar. Aquí está, ya. Ahora sí, miren. F de x menos x sub 0, ¿qué nos da? Cero. según la fórmula cero. Fíjense, nos da este tramo, nos da este tramo. F de x, a ver, ¿qué es f de x? Imagínense que es toda esta línea azul que estoy haciendo. Ya, miren acá, con colores que sean llamativos, con este verde. F de x es esto de acá. ¿Ven la línea verde? Sí. Ya, Sí, esta es Inge. f de x. Si a esa f de x le quitamos lo que vale f de x sub 0, ¿cuánto es f de x sub 0? ¿Quién me dice? Eso de acá. ¿Cuánto me queda? Mm. F, Fx más fx0. f de x menos f de x sub 0 es este tramito. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Ahí va a quedar. Muy Ya bien. mejor. Muy bien. Ahora, miren, voy a rayar aquí. Cuando x se aproxima a x sub 0, este tramo f de x menos x sub 0, este tramo verde,
se va a hacer chiquitito. Y cuando se aproxime x por completo a x sub cero, esto se va a hacer tan chiquito que la parte verde va a ser cero. ¿Han entendido eso? Cero. Eso sí han entendido ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya. Pueden copiarse esta segunda línea con esta explicación que les he dado ahorita. ¿Listo? Con ese gráfico que les he dado ahorita, para que lo entiendan así por partes. Porque si les muestro el gráfico final, ustedes solo copian estas fórmulas y luego el gráfico final, puede que no se den cuenta cómo hemos ido evolucionando en la explicación. ¿Ya? Por eso les doy el momento para que copien. ¿Listo? O sáquenle una captura y lo pueden completar enseguida. Ya. Ahora voy a borrar porque tengo que seguir avanzando. Pero avancemos, avancemos. Ahí está. Ahora miren, delta X, para delta X es X menos X sub cero. Delta X es X menos X sub cero. Esto ya lo tengo escrito aquí. ¿Dónde está X? ¿Quién me dice dónde está X? ¿Dónde está X? Está ahí abajito en la gráfica, ¿no ve? Bien. Ahí abajo está delta X. Miren, aquí está, La línea vertical. ¿no es cierto? X azul menos X negrito es delta X. X menos X sub cero es delta X. ¿Listo? Delta X es incremento en X. Delta Y es incremento en Y. ¿Cómo se obtienen los deltas, los incrementos? Ese triángulo en griego ya hemos visto que es delta, la letra D, delta, es el incremento. Final menos inicial. Entonces, delta X es X final menos X inicial. Pero podemos nosotros también ver que lo que les expliqué hace un momento, jóvenes, miren, el límite cuando delta X tiende a cero, es decir, cuando esta fracción tiende a ser cero porque X se aproxima tanto a X sub cero, que ese incremento, esa distancia que hay entre X sub cero y X, es casi nada, ¿no? Cuando delta X tiende a ser cero, cuando X se pega mucho a X sub cero, entonces la función f de X sub cero más delta X, aquí estaría, función de X sub cero más delta X, ¿qué es para ustedes? Función de X sub cero, esto es X, que es X sub cero más delta X. ¿Dónde está? ¿Ven? X es X sub cero más delta X. F de X, de aquí, f de X es f de X sub cero más delta X. Menos f de X sub cero es cero. ¿Qué quiero decir? Miren, voy a volver a usar otro resaltador. A ver, voy a usar ahora este resaltador B. La función, el límite de la función f de X sub cero más delta X, esta verde de acá, esta verde de ahí, menos f de X sub cero, es decir, estamos hablando en todo esto, en todo eso, nosotros estamos hablando de lo que se conoce como delta Y. ¿Han visto qué pasó con las flechas? A ver, ¿quiénes se han movido? Miren todo lo que ocurre en la derecha, en la gráfica. Cuando X se aproxima a X sub cero, el delta X se vuelve casi cero. F de X menos F de X sub cero se vuelve casi cero, porque van a ser F de X igual a F de X sub cero, entonces se va a volver cero. Esta se va a aproximar acá, entonces aquí tenemos el delta Y y aquí tenemos el delta X. Cuando delta X es casi cero, delta Y también es casi cero. Miren, en la grafiquita. Cuando X es X, aquí está el punto, aquí está f de X, y
Cuando x se aproxima a x sub 0, f de x se vuelve f de x sub 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el delta y, el incremento en y, que es f de x menos f de x sub 0. Este valor de arriba, voy a resaltar ahora con otro color, con este amarillo. Delta y es f de x menos f de x sub 0. ¿Ya? Y f de x es f de esta cantidad. F de x sub 0 más delta x. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hemos hecho todo eso? Para que lleguemos acá. Que cuando el incremento en x es 0, cuando el delta x tiende a ser 0, el incremento en y tiende a ser 0. ¿Listo? ¿Qué significa? Cuando el valor de x se aproxima mucho a x sub 0, el valor de la función f de x se aproxima mucho a f de x sub 0. Si restamos final menos inicial en x, es delta x, que tiende a ser 0. Si restamos f de x menos f de x sub 0, cuando f de x se aproxima a f de x sub 0, también ese delta y se vuelve prácticamente 0. Esos se conocen como incrementos infinitamente pequeños o incrementos infinitesimales. ¿Ya? Incrementos infinitesimales. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿O quieren ver otra vez la animación? Un poquito complejo, ¿no ven? Pero ahí vamos a terminar. Lo que me interesaba que vean ustedes ahí son estos incrementos infinitesimales. ¿Qué es un incremento? Podemos tener varios tipos de incrementos. Miren, tenemos el incremento en x, ese es x final menos x inicial. Tenemos incremento en y, eso es y final menos y inicial. Tenemos incremento de temperatura, eso es temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos nosotros cada año cumplimos años, incremento en tiempo, es tiempo final menos tiempo inicial. El delta siempre es final menos inicial, final menos inicial. Cuando esos incrementos son infinitamente pequeños, estamos hablando de un valor más 0,00000000001, estamos hablando de prácticamente cero. Cuando el incremento es casi cero, significa que un número menos el número que está exactamente a su lado es prácticamente cero. Ese es un incremento infinitamente pequeño. ¿Ya? Cuando tenemos un incremento infinitamente pequeño en y, digo en x, el incremento es infinitamente pequeño también. ¿Ya? Ahí vamos a, Perdón, Luis. ahí vamos a terminar esta parte de límites y vamos a continuar en este momento también con derivadas. Pero voy a pausar y el video acá. ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? Ya. Le dicen lo mismo que usted ha aplicado, explica el video. Más o menos. Lo otro es para derivadas y ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Ah, ya, ya, Aquí, gracias. aquí voy a cortar porque hemos hecho un